Hola, ¿qué tal compañeros? En este caso, los compañeros de Fonfix en China nos han enviado una cámara térmica marca Guide de referencia Mobile Air. Fonfix es una empresa que vende mucho tipo de herramientas bastante interesantes para la reparación de dispositivos móviles. Tendremos programadoras, fuentes de alimentación, osciloscopios, cámara térmica, etcétera. Allí podrás encontrar todo tipo de herramientas a un bajo costo y traídas directamente desde China. En este caso tenemos esta cámara térmica que nos han enviado los compañeros, incluso de una manera, una cajita bastante interesante. Es una caja bastante pequeña y muy bonita en su diseño, y aquí dentro tendremos toda la información pertinente a esta cámara térmica. Y aquí contamos con la cámara térmica, tenemos lo que es la guía de la garantía y tenemos el manual de usuario, que es muy importante leerlo, ya que aquí vamos a encontrar la información importante para poder identificar cómo instalar, cómo hacer funcionar la cámara con nuestro dispositivo móvil. Entonces aquí en el manual encontraremos todas las instrucciones. Obviamente pues lastimosamente lo tenemos en inglés, pero también está en chino. Pero esto es muy fácil de entender. Hay dos tipos de cámaras térmicas. En este caso tenemos la tipo C y tipo Lightning para iPhone. Muy importante, ya que pues actualmente el micro USB se está dejando de utilizar. En este manual tendremos un QR, el cual podremos identificar la aplicación directamente tanto en el Google Play como en la App Store. Allí directamente podremos descargar la aplicación para poder ejecutar la acción de la cámara. Tenemos unas características bastante importantes, las cuales nos dicen que la resolución de esta cámara por su precio tan económico es un poco bajo, en este caso de 120 por 90 píxeles, y que el tamaño del píxel es de 17 micrómetros. Tiene una amplitud en su lente de 50 grados, perdón, y un consumo de 150 milivatios. Compatible para iOS y también para Android tipo C. Podemos tener un rango de temperatura de menos 20 grados hasta 120 grados y una temperatura de trabajo normal desde los 0 grados hasta los 35 grados centígrados. Allí podemos utilizar todas las características importantes de este tipo de cámaras, ya que es una cámara bastante económica en comparación a otras cámaras térmicas. Entonces vamos a ver aquí a detalle la cámara térmica, que nos muestra, nos provee de un pequeño empaque bastante interesante. Aquí tenemos lo que es la cámara térmica, muy elegante, la verdad su diseño me parece bastante interesante para tener este tipo de precio. ¿Cuál es el rango de precio? Alrededor de unos 700.000 pesos colombianos. Pues no es tan económica, pero pues es mucho más económica que otro tipo de cámaras térmicas. Vemos que en este caso tenemos una cámara térmica con un puerto de conexión tipo C, bastante importante para poder hacer el análisis de las placas en los equipos. Entonces vemos que tenemos el lente, el único lente, ya que este no posee doble cámara interna, sino un solo lente, por eso vemos una sola entrada. Vamos a hacer la prueba de testeo de esta cámara. Ya previamente he descargado la aplicación en el móvil y vamos a testear directamente la aplicación. Ahí abrimos la aplicación, incluso vamos a abrir la fuente de alimentación para poder examinar el trabajo que podemos llegar a utilizar, o la corriente máxima que podemos llegar a analizar con este tipo de cámaras. Es importante, en este caso he colocado una pequeña extensión para poder tener mayor facilidad en el movimiento de la cámara. Conectamos la cámara a nuestro teléfono y él normalmente lo tiende a reconocer. Esperamos que lo reconozca. Ahí vemos que ya reconoció la cámara y la cámara ya comienza a trabajar, a tener su acción. Entonces nosotros podremos estar analizando toda la parte térmica de los dispositivos para poder llegar a analizar fallas en concreto cuando tengamos algún componente, algún circuito que esté en corto. Este tipo de cámaras, pues por su economía, tienen algunos problemas de resolución, ya que pues obviamente para tener una cámara con mayor resolución requiere un sensor mucho más costoso, y pues obviamente lo que nos interesa es por lo menos determinar una temperatura. En este caso tengo aquí un pequeño experimento para mostrarle a ustedes, muy interesante,
con una resistencia, incluso tengo un teléfono por allí que voy a buscar para poder hacer el análisis. Entonces, inicialmente, por ejemplo, acá tengo la resistencia, incluso esto no tiene ningún desfase, ¿sí? Con respecto a una doble cámara. Entonces, por ende, pues no vamos a tener una silueta, ¿sí? Pero una silueta tan definida, pero vemos que funciona perfectamente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí la mano, ¿sí? Incluso esto lo podemos rotar, la imagen la podemos girar para que nos quede como es. Si quitamos, vemos que queda la marca de la temperatura en lo que es en la base que tenemos acá. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es una prueba rápida térmica en una resistencia a unos cuantos miliamperios. Entonces, allí tenemos la resistencia y vamos a activar la fuente para que se den cuenta el consumo que tenemos inicialmente. Entonces tenemos un consumo de 17 miliamperios y vemos que la resistencia comienza a iluminar. Muy importante y que cabe recalcar que esto aquí también podemos tener filtros como en cualquier otra cámara térmica, las cuales nos puedan servir para poder llegar a diagnosticar mejor. Entonces, por ejemplo, acá puedo yo seleccionar cualquier filtro. En este caso podemos elegir este que es como blanco, o este que sea rojo, o este que es el común, que es violeta con rojo, o podemos seleccionar cualquier otro tipo de filtros que sea invertido, que sea colores llamativos, bueno, etcétera. Todo esto lo podemos utilizar para poder llegar a diagnosticar, y vemos que en este caso la resistencia sí calienta, ¿sí? Y lo tenemos a una buena distancia. No es necesario pegarnos tanto al elemento, pero vemos que se hace una detección del componente. Entonces ahí está, ahí tenemos un consumo inicial de 17 microamperios, de 17 miliamperios. Vamos a apagar la fuente para ver si deja de iluminar la resistencia. Entonces ahí apagué la fuente de alimentación, ya no tenemos ningún consumo y vemos cómo se disipa la iluminación en la resistencia. Si nosotros tenemos una mayor corriente, obviamente vamos a tener una mayor iluminación, ya que es un corto más directo. Entonces ahí vemos el comportamiento que nos tomará la cámara térmica para determinar cosas muy importantes, y me parece bastante interesante en este tipo de cámaras. Por ejemplo, podemos tener un punto de testeo de temperatura. ¿Qué es eso? Pues nosotros tenemos una opción en la parte superior, las cuales podemos modificar a voluntad. Entonces, de izquierda a derecha vamos a tener el primer icono, ¿sí? Es el icono de login, donde nos podemos loguear, obviamente con nuestro nombre o el correo electrónico, y personalizar la aplicación. Tenemos todos los ajustes, tanto el álbum como las ayudas, la información muy importante que nos va a mostrar la versión del software y todo ese tema. Aparte de esto tenemos settings o configuraciones, y aquí podemos ver otras configuraciones bastante importantes. Bien, de fábrica aquí no tengo modificado ningún valor en esta cámara. Podemos modificar tanto el brillo como el contraste. Entonces es bueno porque podemos variar estos valores y poder ver más a detalle ciertos factores que quizás con una cámara térmica no lo podemos hacer. Entonces con esta podemos variar estos factores para poder tener una mayor nitidez a la hora de diagnosticar. Otro dato muy importante de esta herramienta, y es que en la aplicación, si vemos en la parte central superior, tenemos un cuadro como con una cruz. Si presionamos allí, nos va a aparecer una serie de opciones en la parte inferior, las cuales nos va a permitir sensar cierta temperatura en sectores específicos. Entonces, la primera opción es muy importante porque podemos analizar la temperatura en un punto específico. Por ejemplo, si yo quisiese verificar la temperatura en la resistencia directamente, entonces simplemente centro esa cruz sobre la resistencia y me puede llegar a decir qué temperatura tenemos, ¿sí? Entonces ahí vemos que está a 68 grados. Bastante interesante para poder llegar a diagnosticar puntos exactos de temperatura. Bien, es muy importante, ya que esto nos puede facilitar la manera de saber si realmente hay un sector que se está calentando más de lo normal, y que vamos a ver si es posible que esto tenga algunos defectos, como por ejemplo
si yo tapo la resistencia, como para evitar, si yo toco por ejemplo mi dedo, ahí en mi dedo me aparece que tengo una temperatura de 34.7 grados. Entonces vemos que está bastante interesante este tipo de herramientas para poder llegar a diagnosticar por temperatura. Entonces vamos rápidamente a hacer la prueba. Listo, entonces en este caso tenemos esta plaquita de este J7 Prime y vamos a analizar térmicamente la placa, ya que tenemos un comportamiento. Incluso si ustedes se dan cuenta, estuve aplicando Rosin para poder llegar a identificar el sector exacto que se me calienta, pero no se me calienta nada. Pero gracias a la cámara térmica puedo llegar a determinar por lo menos el sector que se me calienta, ya que tenemos un consumo inicial de unos 80 miliamperios. Entonces si lo conecto a la fuente, vamos a ver que tenemos un consumo inicial de 80 miliamperios. Si lo analizamos con la cámara térmica, es muy fácil identificar el componente que se nos calienta. Entonces allí, a detalle, si yo apago, vemos cómo se disipa la temperatura. Si activo de nuevo y mido la temperatura, veremos que tenemos una temperatura de unos 33 grados. 34 grados en el componente. Entonces muchas veces, por ser una temperatura tan baja, el Rosin no va a actuar como debería actuar. Entonces en este caso el componente que me está calentando es el IC de carga y allí sería simplemente reemplazarlo. Entonces ahí vemos cómo nosotros podemos llegar a identificar un componente que está en corto rápidamente y muy fácilmente con este tipo de herramientas. Otro detalle muy importante es que nosotros podemos alejarnos, no tenemos ningún problema si nos alejamos. Vamos a tener hasta una muy buena área de trabajo, ¿sí? O lo podemos acercar para poder detallar más el componente que se me calienta. Entonces si yo apago acá, vemos cómo se me disipa. Si activo, vamos a ver que se me centra la temperatura en el componente. Bien, entonces me gusta por eso. Al menos son herramientas que son bastante económicas, que nos pueden ayudar a diagnosticar fallas en las placas. Tenemos las otras funciones, como por ejemplo esta línea. Esta línea la podemos modificar en su longitud o en su posición para poder hacer un seguimiento, un rastreo de la temperatura en cierto sector. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese la placa de esta manera, entonces si yo pongo la placa de esta manera, ¿sí? Esto lo podemos colocar en un soporte, dejar un cable para poder modificar su posición, sería mucho mejor. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí modificar esa línea y puedo activar, por ejemplo, la cámara térmica para identificar el sector que más se me calienta. Entonces acá vamos a activarlo y vemos que de una vez me marca un punto indicándome dónde se me calienta más que en otro sector, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con las otras funciones. Entonces es muy interesante, ya que podemos identificar. También tenemos un cuadro y que en ese cuadro, por ejemplo, podamos seleccionar algún sector de la placa y ver el punto que más se me calienta. Entonces si nosotros tenemos allí y activamos la fuente, entonces me va a activar de una vez o me va a señalar el punto que más se me calienta en este caso. Y muy chévere esa cámara térmica. Un agradecimiento a los compañeros de Fonfix en China. Bastante interesante, muchas herramientas bastante interesantes para la reparación. Y esta es una parte de esta cámara. Estaremos comparando estas cámaras con otras cámaras también en el mercado. Incluso estaré comparando esta, que es la de Fonfix, que nos enviaron, ¿sí? Marca Guides. Bien, esta cámara bastante interesante. Ahí vemos el aro de luz como estamos grabando, y que podemos analizar cualquier parte térmica. Por ejemplo, podemos ver aquí lo que es el cautín, ¿sí? Vemos las temperaturas de cada uno de los componentes. Es bastante interesante, me ha gustado muchísimo esta cámara térmica y que sé que a muchos les puede servir. Entonces en la descripción de este video les dejaré toda la información importante para que, si están interesados en adquirir esta herramienta, lo puedan hacer directamente con los compañeros de Fonfix. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, comparten este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.